Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. Y en esta ocasión yo debo de decirles que me da por un lado mucho gusto y por otro mucha tristeza. Mucho gusto porque nos han hecho llegar un caso de una persona, de un ciudadano, que quiso compartir su historia. Él dijo que necesitaba decirlo públicamente porque no quería que la gente pasara lo que a él le pasó. Un caso de negligencia hace 5 años y él cuando nos llamó nos dijo que quería denunciar a las personas que le dañaron, pero también quería resaltar a las personas que lo han ayudado y que hasta el momento le permiten vivir. Pero antes de eso vamos a ver qué es lo que nos cuenta la historia de don Víctor. Mi nombre es Víctor Basilio Jauregui Ruiz. Tengo 59 años. Soy derechohabiente del Seguro Social desde el año de 1977, o sea, hace 40 años. Estos últimos 5 años que me han generado un problema muy grave de salud que hasta la fecha todavía no hemos podido solucionar. En la cirugía del brazo yo sentí unos piquetes vía testicular y le dije más tarde a mi hijo que me acompañara al baño, y en el baño yo empecé a generar orín de sangre, y me salía sangre vía anal y vía pene, pero era montones, mucha. Resultó que era una fístula intestinal, es decir, el intestino se había metido a la vejiga y allí en la vejiga estaba depositando los desechos mismos que me salían vía pene, causándome mucho dolor y mucho sangrado. Me asignaron al urólogo, al doctor Suárez, que nomás se paró y me dijo que él no me veía porque yo ya olía muy feo. Entonces en la tarde se presentó el doctor Enríquez y él, muy amable y con una calidad humana, se deshizo de su traje, se dobló sus mangas, se puso guantes, le pidió a todas las personas que estaban adentro del espacio en urgencia que salieran. Me revisó y dijo: esto es una infección muy fuerte, y ahí detectó que me había picado algo vía testicular. En ese momento entró un enfermero que me iba a aplicar un medicamento y el doctor le dio indicaciones y le dijo: no, ya no me le den nada. A partir de este momento es mi paciente, que es el doctor Gutiérrez Mata. Desde ese día se hizo cargo de mi problema, y cuando se da cuenta él, después de varios estudios, me tuvo que operar nuevamente porque se detectó que había intestino acartonado, y para evitar que fuera un cáncer de colon me cortaron 18 centímetros, generándome una colostomía que me duró casi 1 año 8 meses. En el hospital el doctor Gutiérrez Mata se da cuenta que hay problemas con el intestino delgado, mismo que se reventó, y al reventarse me tuvieron que volver a operar, una cirugía que duró más de 8 horas y fue 2 años y medio tardó para que granulara y cerrara mi estómago. Se me metió al quirófano. Cabe aclarar que el doctor Gutiérrez Mata jamás me engañó de las posibles cosas que podíamos encontrar en el intestino. Me dijo: 3 cosas podemos encontrar. La primera, que estén congelados los intestinos. La segunda, que estén pegados los intestinos entre sí. Y la tercera, que estén pegados a la pared torácica. Desgraciadamente en esta ocasión pasó la primera. Mis intestinos se encuentran completamente pegados con la carne. De este nuevo director, toda vez que empezó a rolar por día diferentes médicos que se pasaban para hacer la visita diaria, y eran diferentes médicos que desconocían totalmente mi problema de salud
y lo único que llegaban, a ver, ¿cómo se siente? Y apenas uno empezaba a decirle, y el doctor ya iba a salir rumbo a la salida del cuarto, inclusive a los pasantes internistas en cirugía, los dejaba a medias con la palabra cuando le empezaban a explicar. Llevo 2 meses que me hicieron la cirugía, sigue abiertas las fístulas, yo sigo con el problema de salud. Al tener las fístulas abiertas tengo mucho gasto, que es el líquido que tenemos en el estómago. Se me sale el líquido y me genera deshidratación. Después de mi actitud, que supuestamente a la comisión y a los miembros de la dirección se me empezaron a poner muchas trabas, y de la noche a la mañana me dijeron que me iban a dar de alta después de 56 días internado, y me dieron de alta como estaba con las fístulas, 3 fístulas abiertas y mi orostomía cerrada, todavía taponeada. Supuestamente se desató un problema bacterial en el aislado 2 de una persona que habían trasladado del Hospital General allí, y empezó a infectar gente. Inclusive hay personas que fallecieron. Uno de los médicos que llegó a visitarme los sábados me dijo que era más viable que me trasladaran al siglo XXI o al Centro Médico de Occidente, y allá había gente y había equipos que pudieran ayudar. Me hizo un comentario que me ha dejado impactado. Dijo: sí, ya se ha realizado, y dice, cambios de corazones, cambios de hígado, se han separado siameses, ¿cómo no se va a poder separar los intestinos y reconectarlos? Y bueno, pues ya escuchamos parte. Sin duda fue una entrevista muy larga donde nos comentaba a detalle cómo ocurrió desde esa cirugía a la que entró por un brazo, pero algo ocurrió en ese lugar en donde lo operaron, que se infectó de esa bacteria, que al paso del tiempo pues le afectó los intestinos, le cruzó con la vejiga. Ya escuchamos lo que él mencionaba, y lamentablemente es hora que no tiene pues una solución final, porque en determinados momentos él menciona que quizá no el trato debido, quizá no la atención debida, pues ha complicado la situación. Y esto me llevaba, como yo les comentaba, a reflexionar cuando yo veo este caso, y que ir más allá se enfoca también a ver qué marca, qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues yo me encontré que existen los derechos de los pacientes enmarcados en la Ley General de Salud, y están enmarcados en el capítulo 4 de los usuarios de los servicios de salud y participación a la comunidad. Y resulta que en el artículo 50, para los efectos de esta ley, se considera que un usuario de cualquier servicio público o privado simple y sencillamente tiene muchos derechos, entre ellos un trato digno, entre otras cosas, pero es un trato digno, recibir atención profesional y éticamente responsable, informarse de cada cosa que se le va a hacer, y también ellos, en ciertos casos de primer nivel, que él incluso menciona que debería de ser de tercer nivel, dice que pueden de derecho a elegir de manera libre y voluntaria el médico que los atienda en ciertas circunstancias. Son muchos derechos que los amparan, y esto a su vez me llevó a otra ley, o más bien a la misma Ley General de Salud, pero desde 2012 se exige también aplicación de la bioética. Y para este tema yo también traje aquí al estudio para analizar este caso y muchos más. Alguien que se ha destacado, primero, en su figura como médico; segundo, ha sido presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y también actualmente se encuentra como uno de los promotores de bioética en Zacatecas. Muy buenas noches, doctor Eladio Navarro. Irma, es un placer estar contigo.
Saludo a todos los públicos, cibernautas y televidentes. Claro, y yo creo que cuando buscaba el por qué no hacemos valer todas estas como los derechos de los pacientes que se enmarcan en la ley y también ahora que existe la normatividad de la bioética que obliga tanto a hospitales públicos y privados a que no solamente todo recaiga en la determinación del médico, porque desde ahí luego hay muchos casos que terminan en esto, en negligencias médicas, y eso es creo que parte de la bioética, ¿o no es así? ¿Cuál es la bioética partiendo también de este caso? Sí, es correcto, Irma, tú que vas más allá de la noticia, del programa, del problema, creo que es pertinente efectivamente de mencionar que la medicina actual tiene algunas importantes variantes. Una de ellas es la autonomía del paciente, el cual se empodera para ser sujeto también de sus propias decisiones. Y la otra es el auxilio a través de los comités hospitalarios de bioética. Son organismos consultantes para que en un momento dado, cuando hay alguna duda, algún conflicto o falta de información, puedan intervenir a petición del director, de cualquier médico o el mismo paciente. El problema aquí es que, bueno, basándonos primero en los derechos de los pacientes, yo creo que muy poco de los pacientes saben que tienen derechos. No los hacen valer. Segundo, nadie sabe que existe esa obligación. Me imagino, no sé si tenga toda la información a nivel nacional, incluso está la Comisión Nacional de Bioética que mandata a su vez a todos los estados a que los integran en cada uno de los hospitales públicos y privados, pero ¿verdaderamente funcionan? Lamentablemente no. No, muchos, incluso hospitales con mayores de 30 camas, no los han implementado. Hoy actualmente el Consejo Estatal de Bioética o Comisión, aquí en Zacatecas más pertinente semánticamente hablando, es Consejo Estatal de Bioética, ha impulsado mucho a partir de ese momento, la mayoría de los hospitales ya lo están constituyendo y sobre todo echando a andar. ¿En qué consiste? Es un grupo, es un equipo de personas con características muy particulares, multidisciplinarias. Ajeno a los hospitales. Muchas de las personas deben estar ajenos al hospital. También debe estar incluidos también personal del hospital. Pero para empezar, el presidente se aconseja que sea fuera del hospital. Y deben de estar equilibrado en edades, en sexo, en disciplinas, en profesionales de diferentes ramos. ¿Y quiénes integran? O sea, ¿qué perfiles? ¿Puros médicos? No, incluso hay una persona que debe ser representante social, que tiene la suficiente sensibilidad para opinar en favor del paciente y argumentar factores humanos para que se haga a su favor algún procedimiento. Y se lo pregunto porque lo estaba viendo que la bioética, en estos apuntes que tengo, de que en 2011 se adicionan y en 2012 entra en función, se adiciona el artículo 41 bis, en esa reforma al artículo 98 de la Ley General de Salud, en donde menciona que todos estos establecimientos ahora deben de contar con este comité hospitalario de bioética. Y aquí menciona incluso los perfiles que deberían de integrar este comité. Y se habla de que vienen de hasta enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía y casi que personas en la sociedad que representen, pues no tanto creencias, sino que permitan ese enlace con el ciudadano para que los defiendan. ¿Es así? Efectivamente, incluso las creencias, más no las personales, debe ser amoral, o sea, los integrantes de estos comités deben despejarse de sus puntos de vista morales para entender los del paciente y resolver de acuerdo a los intereses del paciente. Efectivamente, en este equipo tan importante y multidisciplinario que debe formarse. Cuando yo empecé a leer cómo estaban integrados los comités, es ahí cuando quiero ahora relacionarlo con el caso de don Víctor, porque él menciona de hace 5 años que él entró primeramente por lo que iba por un brazo, y resulta que se contamina. Ahora ya no alcanzamos obviamente por cuestión de tiempo, pero él mencionaba que ya analiza la posibilidad de acudir. Él decía que no sabía si a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por ser una ley general o federal, no sé si le competa, y también decía que ir a la Comisión de Arbitraje Médico, porque menciona que todo lo que le está pasando, él vive 5 años con esos hoyos, en pocas palabras, en su estómago, él ya no tiene una vida normal, tiene 5 años que no va prácticamente a un baño, y él mencionaba que no puede ser posible que no haya responsables y no puede ser posible que no le den una solución definitiva que le permita tener una vida, pues si no como antes, al menos que sea pues más digna. Bueno, si lo reclama la figura esta de negligencia, que para entenderla mejor hay que entender que es lo contrario a la diligencia. Primero, que debe ser un acto fallido, un acto inadecuado,
cometido por algún personal de salud y que produce un daño y que ese daño tiene que tener reversibilidad, o sea, tiene que incluso repararse ese daño y puede ser incluso por vía penal, también la otra posibilidad. Desde luego que en este caso los derechos del paciente lo amplían y cada institución tiene mínimo 10 derechos, que son los derechos generales, que todo el paciente, si lo lee con atención, puede hacerse de ellos. Y no se trata de hacer un encuentro entre pacientes y médicos, porque también existen los 10 derechos de los médicos que no deben contraponerse con los de los pacientes, sino que ser complementarios, ambos para defender la dignidad de la persona en una instancia que sabe, que conoce, que tiene autoridad, pero un paciente, pues que es el que pone el cuerpo, ¿verdad? Y es el que tiene todos sus intereses, de tal manera que se le debe consultar invariablemente y no solamente firmar la carta de consentimiento de una operación o de algo parecido, sino que realmente dar un procedimiento, como bien dice la Comisión Nacional. No es una firma que salve al médico de cualquier práctica, no, es comunicaciones para firmar un contrato, es una comunicación amplia donde el paciente dice efectivamente estoy de acuerdo y procédase. Algo que también llama la atención y que vale la pena rescatar, él hace énfasis en que hubo muchos médicos que lo han apoyado y que a quien dice estoy aquí vivo por ellos, pero dice también son uno de los que menciona que prácticamente son esa falta de sensibilidad que ocurrieron, pero que lamentablemente pues esos puntos lo que lo llevaron a que se le agravara la situación. Pero sin embargo dice, personal médico, él menciona algo importante y hay que resaltar que dice, no solamente ser médico, es desde el trato del asistente médico, del personal de trabajo social, o sea, cómo se comportan. Y él mencionaba que recientemente esa comisión, yo no sé si así es lo correcto, que les hace la valoración, decía, ¿por qué tratar con 6 médicos distintos y ninguno conoce mi caso? Ahí eso entra en la bioética. Bueno, hay un gran problema que es un problema preventivo, es un problema que la bioética en otras instancias deben de denunciar. ¿Quién es el médico tratante? Exacto. ¿El de la mañana, el de mediodía, el de la tarde o el del fin de semana? Entonces, amén de otros problemas que hay en los expedientes, por ejemplo, la firma del expediente. Todo acto médico debe estar firmado. En muchos expedientes electrónicos no se puede firmar. En fin, todavía hay una insuficiencia jurídica para poder hacer que esos derechos de los pacientes lleguen a cubrirse cabalmente. Además del principio de autonomía que tiene el paciente, que le ha dado tanta validez y que a partir de la reforma de la Constitución del 2011, que impacta 11 o 12 artículos, debe complementarse más, porque ya no solamente las garantías que otorga el Estado, sino los derechos que debe reconocer por el hecho de la persona, por su dignidad, como lo dicen los organismos internacionales, tratados que son vigentes y activos porque están ratificados para México. Sí. De tal manera que hay otro elemento más de la autonomía, que es esa intervención médica y un gravísimo problema que es la comunicación humana. La comunicación humana es un factor determinante. Actualmente se habla de un concepto que se llama paternalismo, que es que el médico hace labor del padre para darle por beneficencia los beneficios al paciente. Pero en este caso, desde luego, tiene que ser con mucha comunicación. ¿Cómo entender? Porque la parte de la comunicación que busca y pondera este comité de bioética, ¿cuál es realmente la función de los comités de bioética en los hospitales y la gente cómo lo puede pedir? O sea, ¿cómo la gente puede decir, no, es que yo tengo ahorita una duda y yo requiero que intervenga? Claro. ¿En qué momento se interviene y cómo lo pueden solicitar? Sí, bien, la Comisión Hospitalaria de Bioética no resuelve problemas per se, o sea, no es el regulador de conflictos que se han desatado, sino más bien es de tipo preventivo. Es garantizar que esa información esté completa. Puede desencadenarse cuando un paciente, pues yo no lo entendía el médico, o no me lo explicaron, como bien decía el paciente. Bueno, me preguntaron cómo estaba y van en la parte ya retirándose cuando me querían explicar y nunca me explicaban nada. Es una información insuficiente. No es una constante donde el médico tenga que hacerle todo el expediente al paciente, sino contestarle y sobre todo las preguntas que el paciente le hace, en la medida en que él necesita saberlas. Pero ¿quién llama? Esa es mi duda y mi pregunta. ¿Quién debe llamar a ese comité para que intervenga? Sí. La acción del comité se desencadena por 3 vías. La primera son los directivos. O sea, yo creo que ustedes deben de intervenir aquí, este paciente se siente insuficientemente informado, en fin. Entren. Segundo, un médico. El médico que cometió algún error puede en un momento dado ser abierto y comunicarle
todos los riesgos al paciente, decirle, ni modo. Esto se rige más que por una ciencia exacta, por lo que se llama lex arte, o sea, el arte del médico, donde realmente tanto la idiosincrasia como los efectos secundarios de los medicamentos no son precisos. Puede haber errores, lo que no se vale es que no se comunique, ¿verdad? Que en ese momento el paciente no sea suficientemente honesto consigo mismo, con el expediente, e incluso pueda solicitar la intervención por él, por el paciente y por la dirección de los comités para que emitan una especie de recomendación que no tiene vinculación ninguna jurídica, simplemente es el punto de vista de todo un equipo que de una forma deliberativa analizan el problema y dicen mi opinión es esta. Ahora, la ley marca que deban de dar resultados porque, bueno, están conformados, se están conformando dice usted, en la mayoría de los hospitales, pero ¿cómo saber que están trabajando y que están atendiendo? Porque si, primero, me imagino que debe de, en principio, conocer todos los directivos, pero me imagino que también debe de tener ese acercamiento con estos nuevos lineamientos y todos estos que marca la bioética o el comité, las asistentes médicas, que son como que el principio o el primer contacto cuando llega un paciente, lo conocen, saben, y cómo comenzar a difundir primero al interior de un hospital qué deben de hacer y que también el paciente lo sepa. Sí, bueno, está muy claro que quien no lo tenga o quien no sea eficaz, se le puede suspender incluso la actividad de ese hospital. De tal manera que cualquier persona que llegue a un comité hospitalario, a un hospital y le pregunte, ¿tiene usted comité hospitalario de bioética? Y si no lo tiene, por ese mismo hecho ya está cometiendo una infracción importante que está en la ley y que finalmente, ante una llamada de las autoridades de no hacerlo, ante una tercera o cuarta no aplicación de los mandatos que da la ley, puede incluso suspenderse la actividad de ese hospital. Dicho de otra manera, ¿quién es la persona que debe ser el supervisor? El supervisor más importante es el propio paciente, incluso el familiar del paciente. Yo soy usuario de tal hospital, el número 1, el número 2, el número 3, y para llegar, ¿usted es un hospital de calidad? Sí. ¿Tiene enfermería? Sí. ¿Tengo laboratorio? Sí. ¿Tiene comités hospitalarios de bioética? Si es así, entonces adelante. Y si no, por ese mismo hecho, yo no tengo ninguna garantía que a mí se me vaya a atender en mis necesidades de información, en necesidades de interpretación, en el caso, por ejemplo, tan importante y frecuente, bueno, no frecuente, pero sí muy grave, el problema de los testigos de Jehová, que se ponen a la transfusión sanguínea. Cierto. Ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿qué aplica? Porque ahí aplica la cuestión ética del doctor que dice, pues es que mi función es salvar vidas, pero a lo mejor el paciente dice, pero yo creo en esto. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo entran? Bueno, tenemos que evaluar el nivel que tienen los temas. ¿Qué está por sobre la autoridad del médico? La libertad de creencias. Y el paciente ya con una normatividad local y supranacional, está muy claro que él tiene la posibilidad de decir, yo no quiero transfusiones. Y en ese momento el médico no solamente tiene que atender los procedimientos que para cualquier paciente tiene, sino la misma normatividad que el paciente trae, una carta de consentimiento informado que deben firmar los pacientes, incluso para hacerle caso en qué es lo que se debe hacer. Y en este caso, ¿cómo...? Pensemos en este mismo caso de un testigo de Jehová. ¿Le llama o quién le llama al comité de bioética? Y pensemos que ustedes son los que platican con el paciente, platican con el médico y ustedes entiendo que son como, hemos resuelto que se debe hacer esto o ahí cómo aplicaría. Bien, aplica de la siguiente manera, ya a nivel nacional y desde luego el médico lo debe saber porque el desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento ni mucho menos de la penalidad que esto implica. Hay 5 o 6 aspectos y uno de ellos es la historia de valores. El médico sí tiene que decir, bueno, usted por eso en la historia clínica se sienta, ¿qué religión tiene, verdad? Okay. Y en un momento está obligado el médico incluso a que si existe un testigo, un paciente que es testigo de Jehová, obedecer sus propias reglas. Esto es pedirle esa carta de consentimiento informado para que junto con la de él la avalen y se aplique. Entonces el médico tiene la obligación de meterse, le da ese crecimiento de la autonomía del paciente que debe hacerle caso y debe avalarlo en toda su extensión. Y aquí también, bueno, quisiera mencionar también lo que son los
derechos de los pacientes, lo retomábamos en el artículo 50, menciona que están estipulados, si se respetan, si se aplican, o existe ese conflicto entre el médico y el paciente, que parecieran que a veces en lugar de estar juntos salvando una vida y en conjunto, pareciera que en ciertos puntos se pelean. Yo siento que existe todavía en parte del médico una especie de egocentrismo, de falta de humildad, que no baja a entender que de no atender esa autonomía del paciente, incluso puede ir a la cárcel. O sea, las cosas han cambiado. Qué bueno que el médico sea beneficente y que no haga el daño. Qué bueno que así lo sea. Pero también debe dejar con toda la satisfacción al propio paciente en cuanto a la información se le pida. Y en ese sentido el médico está absolutamente obligado a ello. Pero lamentablemente, como tú bien lo dices, a veces parece que colisionan los derechos de los pacientes con los derechos de los médicos. Y el médico dice con toda ufanía, yo te digo esto y tú no tienes por qué objetar porque yo soy el médico y tú eres el paciente, ¿verdad? Si el paciente le hace una pregunta, debe contestársela a satisfacción plena. Y si hablara diferente idioma, pues tiene que conseguir hasta traductores. En este caso, don Víctor decía, no puede ser que yo vea a un mismo doctor ahí en el Instituto del Seguro Social o en otra institución pública y sea, como dice usted, como un poquito insensible o como si tuviera mucha carga de trabajo y con una actitud distinta, y que ese mismo médico va a un particular, el mismo médico, y tiene otra actitud. Sí, lamentablemente es una condición humana muy lamentable. Son muchos los factores, los hemos estudiado a fondo. Muchos de ellos es la falta de motivación de los mismos trabajadores de instituciones, que ellos checan a tiempo y checan su entrada y salida y les pagan lo mismo exactamente, no le avalan la calidad, no hay esa palmada en la espalda, no se estimulación a esos médicos precisamente para que le pongan el alma, vida y corazón. Y bueno, aunque hay muchos médicos muy respetables que tanto tratan bien a los pacientes dentro de las instituciones como de forma particular, pero lamentablemente sí hemos visto esa colisión de derechos de los pacientes con los derechos del médico. Uno de ellos es, por ejemplo, que se le proporcione una segunda opinión o las garantías para que haya una segunda opinión de otro médico. Eso es un derecho. Qué bueno que lo menciona porque don Víctor, él decía que tiene derecho a una segunda opinión y lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera cerrar con usted con una conclusión en general de tanto del caso de la bioética como usted quiera cerrar. Sí, con mucho gusto. Yo creo que la calidad de los hospitales debe tener los comités hospitalarios de bioética. Y mientras los pacientes no seamos los vigilantes de ello, esto no va a funcionar muy bien. Y no solamente eso, sino que haya comités, yo lo estoy promoviendo en las universidades, en las escuelas de medicina, para que tengan comités de bioética, para que difundan y preparen a las nuevas generaciones con esta conciencia de bioética. Pues muchas gracias, doctor. De verdad, yo le agradezco que haya estado aquí a aclararnos muchas situaciones. Y bueno, espero que en una segunda ocasión podamos hablar más ampliamente de estos temas. Con muchas mucho gusto, Irma. Gracias a ti. Y bueno, pues yo me despido con este tema que espero les haya servido de ese conocimiento que siempre buscamos para usted. Y lo espero el próximo miércoles en una cita más de Ir Más Allá.